Pues mucho gusto, Svi. Me da mucho gusto conocerte y conocer al pequeño Ari que aparece en tu libro. Me has comentado que para ti todos los días son días del Holocausto, no solamente Yom HaShoah. ¿Nos puedes explicar un poquito por qué? Porque, mira, primero, yo soy uno de los sobrevivientes más jóvenes. La mayoría han Pues pasado los 80 y 90 años. sí, Ellos, una gran parte no quiere hablar de aquello y otra parte ya no puede. He conocido muchos sobrevivientes que íbamos así en diversas ocasiones o durante la semana del día del Holocausto, íbamos a colegios, íbamos a bases militares a contar nuestra historia. Me he quedado casi solo. Entonces, para mí es como un deber hoy hablar, contar, porque de aquí a unos años ya no habrá quien cuente. claro, Habrán solo vídeos. claro. ¿Me entiendes? Entonces, para mí es un deber. Ahora, yo ya son 30 años por lo menos que me ocupo de aquello. Que hay un museo acá en Israel que se llama Beit Lohamei Getaot, la casa de los combatientes del gueto. Y yo fui Madrid, yo fui guía allá para los jóvenes que venían de Sudamérica. Que hablo también el castellano y hablo también el portugués. Entonces, siempre me ocupé de aquello. Después llega no solo el día del holocausto, llega la semana, porque durante por lo menos una semana yo voy de colegio en colegio y de cuartel militar en cuartel militar y voy a hablar, que sí, estoy siempre hablando de aquello, siempre me estoy ocupando de aquello. Pero ¿Eso eh, contesta tu pregunta? sí, la otra pregunta es, ¿cómo hablas también español? Ah, Castellano. mira, yo hasta el año 50 he vivido en Bélgica. Sí. En el año 50, mi papá decidió que Europa va para una tercera guerra mundial, entonces tenemos que irnos de acá. Entonces nos fuimos a Bolivia, porque mi papá tenía un hermano en Bolivia que había salido de Alemania ya en 38. Él vivía en Alemania. Y así llegamos a Bolivia. Entonces, en Bolivia he crecido, he vivido allá hasta la edad de 19 años. Y ahí conocí a mi esposa. Pero mi esposa es boliviana y para nosotros Bolivia es casi como una patria. Y el castellano es el idioma que... Ahí, dile, ahí va. Hola, Ah, ¿cómo está? bien, ¿cómo estás? Es la boliviana. Bravo por Bolivia. Bien, bien. Mis papás vinieron de Polonia a Bélgica como refugiados, como inmigrantes. Se conocieron en Bélgica y en 1932 se casaron. En 33 nació mi hermana Raquel. Mi hermana tiene 9 años más que yo. Hacia el año 1940, mis papás y mi hermana vivían en paz. Mi papá era zapatero, trabajaba, ganaba su vida muy bien. En 1940, Alemania declara la guerra a Francia y a paso invade Bélgica. Y ahí mis papás tienen que vivir bajo régimen nazi. Que decir, tienen que andar con la estrella de David sobre la ropa, los judíos no pueden ir al cine, al teatro, a mi hermana la sacan de la escuela porque una judía no puede estudiar con chicas cristianas y así. Pero hasta 1942 no se habla de exterminio. Claro, se sabía que los alemanes o los nazis
trataban mal a los judíos. Pero en Bélgica, mi papá siguió trabajando, todo bien. En 1942 hay la decisión de la solución final. Entonces el régimen nazi decide deportar a todos los judíos de Bélgica. Entonces comienzan los papás una parte. ¿A dónde los los iban a deportar? a deportar. Quiere ¿A decir, dónde? sacar a todos los judíos de Bélgica. ¿Pero a dónde los iban a llevar? Inventaron así que iban a crear un estado para los judíos en el este de Europa. Nadie sabía exactamente qué significa o qué era, dónde era, nadie sabía. Bueno, entonces los judíos tienen que presentarse en la policía, cada uno con su maleta, y comienzan a deportar. Al principio, los judíos tienen miedo. Entonces, se presentan a la policía, los nazis llenan un tren con 1000 judíos y los mandan a Polonia, a Auschwitz. Mi papá, qué sé yo, posiblemente era optimista. Entonces él dice, un día esta guerra va a terminar y ellos se van. Entonces no se presentó en la policía, pero de vez en cuando tienen que ocultarse. ¿Por qué? Porque hay rumores que los nazis están buscando a los judíos en las casas. Entonces, ¿cómo se ocultan? Después de la guerra yo vi la casa. Abajo, en la planta baja, había la tienda de mi papá, donde él arreglaba los zapatos. Y en el primer piso habían 2 dormitorios. Entonces, cuando había peligro, mis papás y mi hermana entraban en uno de los dormitorios. Venía un vecino que no era judío, cristiano, y él empujaba un armario sobre la puerta. Así, si vienen y no van a adivinar que hay una familia que se está ocultando ahí. Eso podía ser algunas horas y a veces algunos días. Entonces es mi hermana, que en aquella época ya tiene 9 años, ella sale a la calle, muerta de miedo. Pero hay que traer pan, hay que traer leche y así. Bueno, ahí llego al mundo en junio 42. Ahora tú vas a preguntar, ¿por qué esas circunstancias traen un bebé al mundo? Entonces hay 2 versiones, que no sé cuál es la verdadera. Una es que mi mamá estaba muy deprimida por la situación. Entonces el médico le aconsejó que tal vez un bebé le iba a elevar la moral. Esa es una versión. La otra versión es que un año antes, en 1941, había un rumor que los nazis van a esterilizar a todas las mujeres judías. Y entonces de repente hay una ola de nacimientos y de mujeres encinta. No sé cuál es la verdadera versión. Bueno, pero ahora hay un bebé en la casa. Entonces, y el miedo es mayor. ¿Qué va a pasar? Entonces el vecino ese le dice a mi papá, anda a hablar con el cura. Había en el barrio una iglesia. Y mi papá fue a hablar con aquel cura. Y el cura dice, sí, yo les voy a ayudar. Porque él hacía parte de la resistencia belga. Los belgas también odiaban a los alemanes que les conquistaron el país. Entonces, él dijo, unos días después, él dijo, preparen al bebé, una señora va a venir a buscarlo.
buscarlo. Eso era noviembre 42. Viene una señora a buscarme. No cambian una palabra, no pueden preguntar quién es, dónde me lleva, para no ponerla en peligro. Porque fueron fusilados gente que colaboró con los judíos. Entonces, sí, imagínate que me encomiendan, que me dan a una mujer, y yo tenía 5 meses. Imagínate mis papás. Entonces, esta señora era directora de un internado de chicas. Y su función en la resistencia era ocultar a niños judíos y buscar familias cristianas, familias belgas, que estuvieran dispuestas a ocultarnos hasta el fin de la guerra. Ya había 3 o 4 niños. Ahora imagínate, ocultar niños judíos en un internado de chicas también es peligroso. Es decir, yo llegué bebé de 5 meses, pero los chicos que estaban ahí ya tenían 4 y 5 años. Entonces cada uno ya les enseñaron que si vienen los nazis a buscar, entonces dónde tienen que ocultarse, en qué armario tienen que ocultarse y cosas así. Y entonces, pero esta señora es directora de un internado. Ella no puede ocuparse de un bebé de 5 meses, que cada 3 horas tiene que comer. Entonces yo fui a parar a las manos de la ama de casa, de la ama de llaves. Bien, esta señora tiene 40 años, soltera, sin hijos. Pero por un acaso conoció un señor, también de su edad, un alto oficial del ejército belga, que vivían, entonces fueron a vivir juntos en Bruselas por un tiempo, y después tenían que trasladarse a Amberes, en el norte de Bélgica. Entonces entendieron que hicieron un acuerdo que ella me va o ellos me van a llevar a Amberes con ellos. Entonces escogieron un día tranquilo, digamos, y me trajeron por unas horas para despedirme de mis papás. Entonces mi hermana me cuenta y ella recuerda que fueron el papá, mi mamá, mi hermana, yo en el carrito, y se encontraron con la madrina. Yo ya después la llamo de madrina, en un parque. Entonces también dejaron el carrito al lado de ella estaba sentado en un banco, dejaron el carrito, no cambiaron una palabra y salieron del parque. Cuando salieron del parque, mi papá le dice a mi hermana, tú quédate acá y sigue a aquella señora para ver dónde lleva tu hermano. Entonces, mi hermana vio que la señora sale del parque, sube al tranvía, viajó un tiempo, bajó, andó unas calles, y mi hermana atrás de ella sin que la vea, hasta que entró en un edificio. Mi hermana volvió a casa, papá preguntó, ¿sabes dónde es? Sí. Unas semanas después, mi mamá fue a visitar a su hermana. Tenía una hermana menor, Feigale, y cuando estaba allá, los nazis rodearon el barrio y fueron casa por casa y se llevaron a todos los judíos. Wow. Mi mamá fue presa, fue mandada a Auschwitz y posiblemente días después ella y la hermana fueron a la cámara de gas. Es decir, a la mamá la conocí. A mi hermana, el cura aquel la puso en un convento, que también
salvaron a las varias chicas judías en aquel convento. Mi papá consiguió ocultarse por ahí con ayuda de la resistencia hasta enero 44. En enero 44 la Gestapo lo prendió, pero no lo mandaron inmediatamente a Auschwitz, porque dice, una vez me dijo, posiblemente los nazis estaban sorprendidos de ver a un judío en 1944 que todavía anda suelto por ahí. Entonces querían saber si él tiene otros amigos y él conoce así. Entonces posiblemente lo torturaron y pasó un tiempo malo en una cárcel en Bélgica, pero en septiembre de 1944 llegaron los aliados y liberaron a Bélgica. Mi papá salió libre, fue a aquel convento, él sabía dónde estaba mi hermana, la sacó a mi hermana del convento. Él fue posiblemente uno de los únicos, o fue el primero, o posiblemente uno de los únicos papás que fueron a buscar a la hija. Entonces la saca a mi hermana del convento, vuelven a Bruselas, donde vivíamos, para ir a buscarme. Ahora, ¿quién sabe dónde estoy yo? ¿Quién es la persona de contacto? Es aquel cura. Pero aquel cura ya era un hombre viejo. Entonces, cuando papá fue a contactarlo, el hombre había fallecido. Entonces hay un rato así en la historia que mi papá no sabe dónde estoy, con quién estoy, no sabe nada. Entonces lo único que pueden hacer es reconstruir aquel encuentro con la madrina en aquel parque que pasó, qué sé yo, 2 años y medio, 3 años antes. Entonces mi hermana ya no se recuerda si el tranvía es número 28 o 38, 82, y así ella cuenta que fueron horas y horas y pasearon por los tranvías, por las calles, hasta que llegaron a una calle, le dice aquí, me es familiar, le indicó a mi papá un edificio. Entonces mi papá toca el timbre, sale una portera, una señora de edad. Entonces mi papá tiene que contar también una historia rara. Hace 3 años de a mi hijo a una señora que no conozco, y de repente la señora dice, sí, me acuerdo que había acá una pareja con un bebé que no era de ellos. Así la recordaba. Entonces ella buscó en sus papeles y dio el nombre a mi papá. Entonces mi papá fue a la policía y la policía consiguió descubrir dónde yo estaba. Yo estaba en el norte de Bélgica. Entonces mi papá y mi hermana toman el tren y van a era una aldea, estaba donde la hermana de la madrina. Y van allá y mi papá piensa y dice, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué les voy a decir a aquella pareja, a aquella señora? Vine a buscar a mi hijo. Porque, mira, May, los belgas salvaron 3.000 niños judíos. Yo soy uno de los 3.000 niños judíos que fueron salvados en Bélgica, fuera de familias enteras. Pero también hubo algunos casos, digamos, feos. ¿Por qué? Porque no había como hoy DNA y cosas así. Hubo gente que dijo, viene el papá a buscar a su hijo y dice, no te conocemos. Por otro lado, hay niños que se encariñaron con aquellas personas que les salvaron, que les ocultaron, y no quieren volver donde los papás. Entonces, no era fácil. Hubo juicios, hubo cosas feas. Entonces mi papá dice, bueno, ¿qué les voy a decir?
Entonces, en vez de llegar directamente a la casa de donde estaba la madrina, él decide telefonear. Entonces, él llama llama y la madrina contestó. Entonces, él, claro, tiene de nuevo identificarse. Yo soy Abraham Slamovich, le di a mi hijo así asado hace 3 años. Y ella no contestó. Y así hubo un largo silencio que mi papá ya pensó que ella iba a colgar. ¿Y ahí qué va a ocurrir? ¿Por qué? ¿Cuál era aquel largo silencio? Es que ella fue a buscarme y me dijo, me dio el teléfono y me dijo, di papá. Yo tenía 3 años. Me dicen, di papá. Dije, cogí el teléfono, dije, di papá. ¿Por qué? Porque ellos me criaron que yo los llamo tío y tía, no papá y mamá. Por un acaso que mis papás se salvarían del holocausto y volvieran a buscar. Pero claro, yo no podía volver a casa porque no había casa. Claro. No había mamá, mi papá no tenía trabajo, no había casa. Entonces me quedé así en vaivén hasta los 6 años, donde ellos. Después tuve que ir a la escuela, ellos me pusieron en una escuela privada, ellos pagaron, y así, y a los 8 años nos fuimos a Bolivia. Esa Ah, es la historia. qué impresionante historia. Qué impresionante historia. Qué fuerte, qué cosas. Pero ¿tú no has leído mi libro? Yo todavía no. No. Pero Hay, ya lo vamos a leer, ya lo vamos a leer y vamos ya, a recomendarlo a todos nuestros lectores por favor. para que también lo busquen en Amazon. ¿Está Sí, está en Amazon Kindle. en Amazon Kindle y que busquen la historia que se El pequeño Henry. El pequeño Henry, En Bélgica me llamaban Henry. para que lo lean con más detalle Y claro, y sepan cuáles son tus sentimientos después de, o sea, al crecer después de una historia así. ¿Cómo te afectó eso? mira, primero lo que me afectó es que he crecido sin mamá. Eso es lo primero. Segundo, también no me fue fácil crecer con mi papá. Porque mi papá, él sufrió. Él perdió la mujer. Él estuvo encarcelado por los nazis. Y era un hombre nervioso. Un hombre que lleno de miedo. Él no dormía. Yo nunca he visto mi papá, digamos, si yo me despertaba en la noche, nunca he visto a mi papá durmiendo. Siempre estaba despierto. No me fue fácil. Te digo, No. para mí, ¿Me permites cerrar la ventana un minuto? sí. Sí, yo sé que los hijos de sobrevivientes sufren mucho, la verdad, a veces más, a pesar de que no son los sobrevivientes, son los hijos. Pero no sé si viste el libro de Michel Kishka, que también es belga, ¿no? Así. No he escuchado. Que He escribió escuchado ese nombre. Michel Kichka. Michel Kishka. Ya, Hizo un libro de dibujos animados, se llama La segunda generación, lo que no le dije a papá. ya, Entonces, yo sé que hay un sufrimiento muy especial. ya. Cuéntanos un poquito más. Como te digo, para mí, mira, hasta los
6 años he vivido donde mis padrinos, los que me saldaron. Después vine a casa porque mi papá conoció a una No señora, inmediatamente te sacaron de la casa esta donde estabas. porque ella tenía que ir al colegio a los 6 años. Ok. Después, mi papá conoció a una señora, fuimos a vivir con aquella señora. A los 8 años nos fuimos a Bolivia. No sabía una palabra de español, nos tuve que aprender español, conocer la vida en Bolivia y así. A los 14 años, como te digo, aquella señora belga que mi papá conoció también vino a Bolivia. Pero la situación en la casa no estaba buena. Siempre había discusiones y gritos y cosas así. A los 14 años me fui a vivir con una tía, que la esposa del hermano de mi papá. Y ahí he estado hasta los 19 años. A los 19 años me fui al Brasil, me fui a trabajar al Brasil. Y a los 21 años nos casamos, Nora y yo. Ahora puedo decir que una vida normal, fue solo después que nos casamos, después que yo me casé. Porque hasta entonces era un zigzag. Esa es la influencia del holocausto. Para mí, como te digo, yo no he sufrido durante el holocausto, pero he sufrido las consecuencias. Hasta hay un problema generacional, ¿no? Que se da de la segunda generación, en donde hay a veces gente que sufre tanto que se suicida, hay un cierto porcentaje, ¿no? Y ¿Ah? bueno, afortunadamente, después de casar, Estamos acá. estamos acá y después de casarte, pues te ha ido bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y después nos vimos a Israel y tenemos una familia grande. Tenemos 6 hijos, 16 nietos y 3 bisnietos. Que vivan 120 años, como decimos aquí. Sí. Y yo estoy todavía en contacto con un sobrino de mi madrina, allá en Bélgica. Entonces él dice, ¿Se han vuelto a ver con tu sí, madre? claro, claro. Mira, yo he estado en contacto con la madrina o con los padrinos 40 años. Cuando nos vinimos a Israel, pasamos por Bélgica. Yo fui a Bélgica cuando ella tenía 86 años. Y la encontré en el hospital. Y era como si me esperaba, porque 2 semanas después de aquella visita, ella falleció. Wow. Sí. Y ¿Qué te dijo, Svi? ¿Qué te dijo? mira, una buena parte de lo que te conté ahora fue ella que me contó. Ella estaba lúcida. Mi papá siempre o nunca quiso hablar del holocausto, de lo que sufrió, de lo que pasó. Él no quería hablar. Mi hermana sabía. Mi hermana hablaba y me contó cosas, pero una buena parte de lo que te conté fue mi madrina que me contó. Ahora, no, ¿qué te iba a decir? No, y entonces aquel sobrino de mi madrina, bueno, le mandé unas fotos de la familia ahora. Entonces él dice, Hitler debe estar revolcándose en su tumba. Pues la verdad, qué gran historia. Y qué bueno, gracias a Dios, que
qué bueno, se desarrolló de esta manera. Y Zvi, también te quería preguntar, ¿cómo te sientes ahora con esta situación de encierro, de aislamiento? Eh, ¿Qué te hace recordar o cuáles son tus sentimientos? Mira, yo digo, esta situación no es aquel murciélago en China que lo ha provocado. Son los seres humanos. Y espero que después de esa epidemia que sepamos respetar mejor la naturaleza y que salgamos de eso. ¿Cuál ha sido para ti la lección del Holocausto? ¿Cuál es la lección del Holocausto? Tú te has pasado pensando en esta época y pensando en lo que cómo te afectó. ¿Cuál es para ti la lección? Mira, cómo Alemania o otros países también, como Hungría, así, llegaron a aquel, eh, aquello tan terrible, fue por causa del radicalismo. Mira, si tenemos algún argumento tú y yo no puedo, nunca voy a decir que yo tengo toda la razón, porque tú también puedes tener parte de la razón. Pero cuando la gente comienza a decir que ellos tienen toda la razón, que ellos siempre son los justos y los que entienden todo, entonces llegamos al radicalismo. Entonces llegamos también al, a la discriminación, al racismo, que Dios creó a todos igual. Entonces, ¿por qué hay discriminación? Porque los judíos o los negros o qué sé yo, son diferentes, son todos humanos. ¿Por qué, Esa es por qué hiciste alía? mira, había una situación así que mi hermana y mi papá ya estaban acá en Israel. Y yo y mi esposa estábamos solos en Brasil y no teníamos familia. La familia de mi mamá, de mi esposa estaba en Bolivia y mi familia estaba acá y somos judíos. Entonces venimos a Israel. ¿Y qué sientes en Yom HaShoah? ¿Qué representa para ti este día? El pico de mi obra. Porque como te digo, yo tengo, qué sé yo, un deber, una obsesión de contar. Tengo que contar. Porque como te digo, hoy hay pocos. No solo que hay pocos, hay cada vez menos sobrevivientes que están dispuestos a contar. La generación, que decir, los jóvenes con quien hablo hoy, se están cada vez alejando más del holocausto. Hoy hay gente en el mundo, jóvenes, que ya ni creen que aquello ocurrió. Así es. Pero en Israel se sigue manteniendo la tradición y el recuerdo. Y Sí, sí, por eso eres tan importante claro, en este momento. claro. Pues muchísimas gracias por la entrevista y recomendamos a nuestros lectores, por favor, busquen El Pequeño Henry en Amazon para saber un poquito más de esta increíble historia que afortunadamente se resolvió de una forma, digamos, favorable para este pequeño bebé de 5 meses. Yo tengo una columna en un periódico local acá. Sí, Entonces te mando algo porque mañana es
el día del holocausto, entonces voy a poner el periódico de mañana. Mañana te lo mando también a tu mail, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por esta entrevista. Y aquí en México tienes unos amigos, somos Enlace Judío. Tienes, aquí es tu casa. Cuando vengas algún día a México, primero Dios que se acabe esta situación. Y en México también tienes tu casa. Por favor, saludos a tu esposa Gracias. y Fue un estamos placer. en contacto. Fue un gusto. Fue un placer. Gracias.